lo que sería la semana más importante del ministerio público de Jesús, ¿verdad? La última semana en vida aquí en la tierra del Señor Jesucristo. Este domingo comienza la semana del Vía Crucis, como lo conocen algunos católicos, ¿verdad? Comienza con lo que se conoce, comenzó hoy día con el Domingo de Ramos. No sé si alguno ha visto alguno con sus ramitos ahí bendecidos ahí por el cura, ¿viste? ¿Viste que te dije el otro día de que teníamos que orar por eso? Ahí, con el ramito ahí, Domingo de Ramos. ¿A qué se viene? A la entrada triunfal que la Biblia relata aquí en el cual leímos. Lo relata como la entrada triunfal a Jerusalén. Como todas las cosas de Dios, esta semana también ha sido contaminada o ha sido invadida, ¿verdad?, por cosas que le quieren quitar el enfoque, el sentido verdadero de lo que es esta Semana Santa. Así como en la Navidad, también que el mundo ha tratado de que el verdadero significado de la Navidad sea opacado, ¿verdad? Se metieron los regalos, se metió un gordito de barba, ¿verdad? Se metió Santa Claus ahí en el medio. Entonces el mundo, si bien celebra la Navidad, como que el enfoque verdadero, el sentido, el significado verdadero de la Navidad ha perdido. Y en esta semana también, porque por ejemplo, acá en el Uruguay, Semana Santa la conocemos como Semana de la Criolla, Semana del Turismo, Semana de la Cerveza, ahí aquellos que van para Paysandú, ¿verdad? Por todo tipo de semanas, lo último que conocemos como Semana Santa. Y si a alguien le preguntás por qué Semana Santa, capaz que lo que te dice es que es la semana en que se come más pescado, ¿verdad? Que no se come carne el Viernes Santo, ¿no? Porque trae eso también. El Viernes Santo, no Semana Santa, porque se come pescado el viernes. Ahí. Porque está prohibido comer carne roja el día viernes. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes de Jesucristo, es la semana más importante, porque nos recuerda, nos lleva a recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante porque si Jesús no hubiese realizado ese sacrificio, tú y yo hoy no estaríamos acá. Tú y yo no encontraríamos el perdón de los pecados, seguiríamos ahí con una mochila de culpa, con una mochila de carga ahí por nuestros errores, y no había nadie que nos perdonara, no había nadie que nos quitara esa culpa. Tú y yo estaríamos sin esperanza, pero como Cristo murió, como Cristo realizó esa entrada, no solamente esa entrada triunfal, sino que después, sabiendo lo que le iba a venir, se entregó, dio su vida por cada uno de nosotros. Tú y yo es que tenemos esperanza hoy en día, ¿verdad? Gloria a Dios. Es importante recordar que hoy tenemos esperanza, recordar que esta semana es una semana importante para reflexionar. Gracias a Dios que Jesús entregó su vida para que tú y yo tengamos, en primer lugar, salvación. Luego tengamos vida eterna. Y luego aquí en la tierra vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él promete. En el pasaje que leímos encontramos al Señor entrando de una manera distinta a la ciudad. Porque no es que esta era la primera vez que entraba a Jerusalén. Él ya había entrado. Pero esta vez, como él sabía que se acercaba el tiempo, que ya hace sus 3 años de ministerio ya estaba, que ahora sí tenía que completar la obra para la cual vino, hizo de una manera más ruidosa, por así decirlo, por llamar la atención ahí. ¿Verdad? Entró de una forma distinta. En esta ocasión su entrada fue, como le decía, más ruidosa ahí. Muchas circunstancias ayudaron a que en ese momento también fuera distinta esta entrada. ¿Por qué? Porque se estaba por celebrar la Pascua, que era una de las 3 fiestas de los judíos más importantes. Era una de las 3 fiestas en las cuales ellos, de donde estuvieran, tenían que ir peregrinar al templo, a Jerusalén, para practicar. Entonces, ¿qué pasó? No solamente Jesús y sus discípulos venían de todas partes, de todos los lugares de ahí, todos los judíos venían a celebrar, ¿verdad?, la Pascua. Entonces, ¿qué pasó? Había toda esa multitud que lo estaba siguiendo a Jesús en ese día, en ese tiempo. Se encontraron con otras multitudes que venían a celebrar la Pascua. ¿Y qué pasó? Se corrió el tema del testimonio de que Jesús había hecho cosas locas, ¿verdad? Había resucitado a Lázaro. En el Evangelio de Juan nos cuentan que muchos comenzaron a escuchar de lo que Jesús había hecho con Lázaro. Entonces comenzaron a creer en el Jesús y se maravillaron. Entonces todo, bueno, es el momento. Este es el momento. El que hizo Jesús para que se cumpliera entonces lo que habían dicho de él, ¿verdad? Cumplió lo que dijo el profeta Zacarías, que encontramos en el capítulo 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, das voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno.
Por eso entonces Jesucristo, sabiendo que era el tiempo, que ya venía la hora de su sacrificio, ya sabía que lo iban a entregar, que lo iban a azotar, que iba a morir en la cruz, pero también sabía que iba a resucitar, ¿verdad? Al tercer día él sabía que la muerte no iba a poder con él. Él entró, cumplió esa profecía. ¿Por qué? Porque los judíos sabían de que el Mesías iba a venir, que esa señal era parte del Mesías, que si bien sus discípulos no lo entendieron, dice el Evangelio de Juan, que en ese momento no entendieron porque estaban velados sus ojos, luego de que pasaron todas esas cosas, le cayó el velo, ¿verdad? Y entendieron verdaderamente que Jesús había cumplido al pie de la letra todas las profecías. Por eso esta semana es importante para nosotros. Es una semana para valorar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es un tiempo para examinarnos, así como a veces lo hacemos a fin de año, ¿verdad? Y sacamos cuenta, sumamos, restamos y decimos, bueno, este año hice tal cosa, pude hacer esto, no pude hacer nada, este tema todavía me viene ganando. Bueno, ahí sacamos cuenta. Bueno, este tiempo es un tiempo para reflexionar. A ver, ¿cómo estamos y verdaderamente estamos valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros? Si estoy entendiendo lo que es el significado de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Él. Vamos a ver entonces qué enseñanza nos deja este pasaje y de por qué este pasaje nos dice que Jesús es el gran rey. Primero que nada, Jesús es el gran rey y lo manifestó, como le decía, entrando a Jerusalén a pesar de saber lo que le iba a ocurrir. A pesar de que él sabía que ahí iba a ocurrir, ¿verdad?, la muerte, que como ser humano, si bien era Dios, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Dice la Biblia que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansaba, ¿verdad? Y dolió, le sufrió. Cuando leemos él orando en el Getsemaní, dice que el sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba angustiado. Dice, mi alma está angustiada, para que si puede pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él así, a pesar de todo eso, a pesar de que sabía lo que le esperaba, dice la Biblia que él afirmó su rostro como para ir a Jerusalén. En Lucas capítulo 9, 51 encontramos, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba en los cielos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que él estaba determinado a cumplir la tarea que el Padre le había encomendado. Por eso Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? Señor de Señores, y lo manifestó entrando en la ciudad, aún sabiendo lo que le iba a pasar. Si nosotros sabemos que en cierto lado, ¿verdad?, nos va a pasar algo malo, hoy día, a no ser que te medio sacado la cabeza, medio que te crea Tarzán, ¿no? Ahí, y te hagas el malevo, vas, pero de lo contrario, no. Patita para que te quiero, ¿no? Un soldado que huye sirve para traer, dice el dicho. Ahí, pero Jesús, no sabiendo lo que le iba a ocurrir, él afirmó su rostro, porque él sabía que lo que él iba a hacer servía para que tú y yo tengamos vida eterna. Jesús tenía bien en claro cuál era su propósito en este mundo. De la misma manera, Jesús sabe cuál es tu propósito en la vida. Él sabe qué es lo que tiene planeado para ti. Él sabe para qué fuiste creado. Así que confiemos en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el gran Rey y este gran Rey tiene lo mejor para ti y tiene lo mejor para mí. ¿Está en nosotros aceptarlo o no? Y si a Él no le importó morir en la cruz para que tú y yo tengamos vida, ¿le va a importar darte lo mejor para ti? ¿Le va a importar? No. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea, Jesús es el gran Rey y lo manifestó entrando ahí en Jerusalén, a pesar de lo que le iba a ocurrir, lo manifestó entrando montando en un burrito. ¿No? Jesús aquí rompe con todo esquema, porque todo el mundo le decía Hosana al Rey, Hosana a Dios en las alturas, Hosana al gran Rey que viene, ¿no? Pero un rey, como si fuéramos nosotros los que nos van a coronar rey, ahí, ¿cómo entraríamos? Ahí va, si fuera blanco y grande, mejor, lo más llamativo posible, ¿no? Grande, ahí que el caballo, viste, bien orgulloso, más que el que va arriba, yo que hay esos caballos que son compadres para caminar. Bueno, así entraríamos uno, ¿no? Así entraban los reyes en esa época, ¿verdad? Esto mostraría, porque mostraría el poder, mostraría la autoridad. Sin embargo, Jesús lo hizo en un burrito, dice la Biblia. Y dice que era tan pequeño, nos cuentan otros evangelios, ¿verdad?, que tuvieron que desatar también a la madre, porque si no el burrito como que no se animaba a caminar y ponían a la madre delante para que el burrito fuera con él. Si bien podía soportar a Jesús, pero todavía era pequeño, todavía era un pollino, como dice la Biblia.
El significado de montar un burro era que el que lo montaba era ¿cómo es? Ahí se me fue la palabra. Representante de la humildad y de paz. Y aparte de que él cumplió la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que iba a venir montado en un burrito. ¿Por qué? Porque Jesucristo representaba ahí la humildad, representaba la paz. La humildad, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿No dijo eso el Señor? Amén. Él es manso y humilde. Él, siendo Dios, se humilló en forma de siervo, dice la palabra del Señor. No se aferró a ser como Dios, ¿verdad? Para decir, no voy a venir acá a morir en la cruz por estos manga de inútiles que tú le diste todo el mundo entero, le diste lo mejor, y ellos ahí por comer una manzanita, ahí por comer un fruto prohibido, ahí pecar. Y ahora yo tengo que arreglar todas estas cosas. No, dice la Biblia que él se humilló y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. El Señor Jesucristo es humilde, es la paz. Jesús nos da de su paz. Y esa paz es diferente a lo que el mundo la da. No es un tiempo de silencio, no es un tiempo ahí de bonanza, sino que la paz que da el Señor Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que vos podés tener problemas, pero podés acostarte de noche y dormir y descansar porque sabés que Dios está en el control de la situación. Por eso Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. El hecho de que Jesús montara un burrito significaba que su reino no era político, como lo que sí sería un rey que ellos estaban esperando toda esa multitud, sino que su reino era espiritual. Es espiritual. Amén. Y su reino, ya que es espiritual, es celestial, por lo tanto, no tiene límites como el reino político. Un gran rey, un emperador, tiene sus límites. Podían conquistar hasta que lo conquistaban o llegar hasta el límite. En el Uruguay el poder del presidente, la autoridad del presidente llega hasta dónde? Hasta los límites, ¿verdad? En Argentina ya no puede mandar, pasa a ser un ciudadano extranjero. En Brasil lo mismo que un argentino acá, un brasileño. ¿Por qué? Porque ese poder político tiene límites, pero el poder del Señor no tiene límites. Gloria a Dios. Que limiten su poder. Él es el Señor de toda la tierra, Él es el creador de todo. Por eso Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y como su reino no era político, Él no entró en el palacio. ¿A qué voy con esto? La multitud quería que Él fuera el rey, ¿verdad? Decían, Hosana al rey, lo querían hacer rey. Pero Jesús no fue al palacio, que se abría palacio, o a la corte de ese lugar donde estaba Herodes, gracias Marco, ¿no? Sino que fue a donde, dice la Biblia, fue al templo. Amén. Porque su reino era espiritual. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando Él va al templo, muchos esperaban que Jesús, como le dije, entrara a la corte para terminar de proclamarse el rey de los judíos, porque había tanta la desesperación por salir de la esclavitud del Imperio Romano, ¿verdad? Querían ser libres de una buena vez, hacía no sé cuántos años que eran esclavos de los israelitas, los judíos, de los romanos, de los griegos antes, de los medos persas, ya estaban cansados, querían ser libres, pero Jesucristo no entró ahí, sino que fue al templo. No fue y desbarató la corte y dijo, a ver, soldaditos, te van de acá porque yo soy el Hijo de Dios, no, sino que fue todo lo contrario. Todos anhelaban al Mesías, pero a un Mesías político, alguien que derrotara a los romanos, ¿verdad? Que acabaran ahí con su imperio. Pero él entró al templo y dice la Biblia que lo purificó. Entró al templo ahí y ahí sí purificó todo. Que sacó a todos los cambistas, a todos los vendedores que había, ahí los tiró todo y dijo, está escrito, mi casa de oraciones, pero que ustedes la han hecho cueva de ladrón. ¿Por qué le dice eso a Jesús? Porque ¿qué era lo que pasaba en ese tiempo? La gente venía a adorar al Señor. Criaban un cordero, ¿verdad? Durante un año, que era el tiempo que establecido para que lo sacrificaran. Venían con su corderito ahí, que lo habían criado, era el primogénito de todo, lo querían entregar en sacrificio al Señor. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Un burrito, se le han plantado un burrito. No, este cordero no sirve porque esto, porque aquello, tiene que comprar aquel que está allá. Eso era lo que hacían. Por eso el Señor Jesucristo ahí tiró todo. Sacó todos los cambistas, sacó todos los que vendían palomas. ¿Vieron que ¿por qué? Dice, claro, porque estaban de vivo, como quien dice. Estaban para el curro. Ahí purificó el templo. Amén.
quitó todo lo que hacía negocios ahí en el templo. Y es algo similar a lo que hace Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando Jesús llega a nuestro corazón, a nuestra vida, nuestro cuerpo pasa a ser el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice Pablo en Corintios. Y bueno, por lo tanto, Jesús también va limpiando de nuestra vida, va quitando todo aquello que contamina el templo, todo aquello que contamina el cuerpo, todo aquello que contamina el templo del Espíritu Santo de nuestra vida. También ahí Jesús lo va purificando. A veces los latigazos, ¿verdad? Porque a veces nos duele, pero a veces nosotros mismos vamos tomando conciencia, pero es Él dentro nuestro que nos hace, va purificando nuestro templo. Jesús entonces, Él es el gran rey y lo manifestó de esa manera, entrando en Jerusalén, a pesar de lo que le iban a hacer, entrando, montando en un burrito, que significaba que era humilde, que era paz, ¿verdad? No entró al palacio real, sino que entró al templo, ya que su reino era espiritual. Y Jesús es el gran rey, a pesar de que muchos no entendían su venida. A pesar de que en ese tiempo, como dice Jesús, que leímos ahí en el último pasaje, que se pone a llorar por Jerusalén, porque le dice: no entendiste el tiempo de tu visitación y luego va a ser peor para vos. Bueno, así muchos no entienden, muchos, la multitud, no solo Jerusalén, hoy día también, no entienden para qué fue que vino Jesucristo. Como dije, muchas personas querían que lo librara de los romanos. No entendían que Jesús vino a librarlos de algo más importante que de la esclavitud de los romanos. Porque en cierto modo, los romanos les permitían, eran libres, físicamente eran libres. Sí tenían que pagar el tributo, pero ellos podían practicar su religión, podían hacer su trabajo, en cierto modo eran libres. Pero Jesucristo vino para hacernos libres del pecado. Gracias, Señor. Y ellos no entendieron eso, que Jesucristo vino a liberarnos del pecado. ¿Qué es más importante, la libertad espiritual que la libertad física? A veces, porque a veces podemos estar en una libertad física completa, pero nuestra espiritualidad está esclava del pecado, está atada al pecado, está atada a los vicios que solamente Jesucristo puede romper en nuestras vidas. En ocasiones no entendemos nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pedro, por ejemplo, no entendía cuál era el propósito de Dios. Recordemos que cuando él le comienza a decir: bueno, ahora vamos a empezar el viaje para Jerusalén, tenemos que estar en la Pascua allá, pero recuerden, viene que no, me van a entregar, me van a soltar, me van a matar, tranquilo, porque yo voy a resucitar. Y ahí como Pedro, que se puso a aconsejar a Jesús: ¿cómo te dices Jesús? ¿Qué te está diciendo, maestro? ¿Cómo te van a matar a vos? No, eso no puede ser. No, tratá de mejorar ahí, no. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: ¿vos sabés que tiene razón? ¿Para qué voy a morir? No, dice que lo reprendió. Le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Le dijo. Pedro no entendía el propósito de Jesús. Muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el Rey. Intentamos lo que pasa en nuestra vida o no intentamos, Dios sigue teniendo el control. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios es bueno y sabe lo que hace. A pesar de que ellos no entendían, a pesar de que la multitud no entendía, Cristo siguió siendo el Rey. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan, Él tenía un propósito y sabía a dónde iba. Gloria a Dios. Dios sigue siendo Dios. Jesús es el gran Rey, a pesar de que muchos lo desprecian. Ese día la gente lo quería ser Rey. Hosana, que viene en las alturas, ahí viene en el nombre del Señor. Hosana en los cielos, Hosana acá, Jesucristo el Rey, que dice que los fariseos se enojaron, que decían a él: maestro, sé callar a tus discípulos, ¿no? Que es una revuelta que van a llevar todos presos. No, si estos callan, las piedras van a clamar. Había una euforia, ¿verdad? Terrible, porque Jesucristo fuera el Rey. Sin embargo, unos días después, la mayoría de esa multitud, ¿qué gritaba? Crucifícale. Crucifícale. Y todavía no solamente porque crucifícale, sino que le dijeron, sale Pilato y dice: ¿qué voy a hacer? ¿Le suelto a Barrabás, un ladrón, un asesino, todo? ¿O a Jesús? No, soltaba a Barrabás. Cambiaron un asesino por el Hijo de Dios. Y la misma gente, ahí lo despreciaron. Como no entendían cuál era el verdadero significado de esa entrada triunfal en Jerusalén, como vieron que no los iba a liberar de los romanos, comenzaron a cambiar de parecer. Y a veces pasa en nuestra vida también, hoy en día también.
en el sentido de que venimos al camino del Señor, pero no ocurre lo que pensamos que va a ocurrir. ¿Y qué pasa? Nos enojamos, ¿verdad? Nos vamos ahí de la iglesia, nos apartamos del camino del Señor y dicen, sí, yo fui, pero Dios no hizo nada. Yo pensé que Dios iba a hacer esto y no hizo nada. Y ahí nos vamos, despreciamos ahí lo que sí Cristo ya hizo cuando tú entraste, cuando tú aceptaste como su Salvador, que fue el perdón de pecados. Después lo otro viene de a poco, ¿verdad? Lo otro viene ahí en el proceso que entramos. Pero hoy día, como le dije, sigue habiendo gente que desprecia lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, que desprecia lo que Jesús hizo en la cruz. Puede que ese desprecio venga a consecuencia de que Jesús no hizo algo según nuestro parecer. Y cuando eso ocurre, olvidamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Así que Jesús sigue siendo Dios. No despreciemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Por más que la multitud cambió de parecer, Jesús igual se entregó en la cruz para darnos vida. Él podía haber dicho, no, caramba, se me fue la mano. No, espere, sí, yo lo voy a liberar. Ya le digo al Padre que mande una legión de ángeles acá y destruya a todos los romanos. No le importó. No le importó ni cuando era aclamado rey, ni cuando lo insultaban. No le importó porque él sabía para qué había venido. Él sabía cuál era el propósito que tenía con cada uno de nosotros. Por más que nosotros intentemos vivir de su presencia, Él sigue siendo rey. Gracias, Él sigue Señor. siendo rey. En ocasiones la gente piensa que por no ir a la iglesia, por no obedecer a su palabra, Dios dejará de ser Dios. No, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en el trono, sigue estando gobernando. Te guste o no te guste, asistas tú a la iglesia o no asistas, lo aceptes a Él o no lo aceptes, Dios sigue siendo Dios. Dios seguirá siendo Dios, no importa lo que piense la gente. A Jesucristo no le importó en ese momento que lo aclamaran o que lo insultaran. Él sabía lo que tenía que hacer. No solamente seguirá siendo rey, sino que cumplirá todo lo que ha dicho, porque su palabra no cambia, y lo que Él dijo se va a cumplir. Lo que Él dijo se va a cumplir y se está cumpliendo, así que Dios sigue siendo el rey. Jesús es el gran rey, y Él, ¿saben qué? Y Él quiere estar ahí con nosotros. Eso es lo bueno. Él quiere tener una amistad con nosotros, Él quiere tener una relación con nosotros. Dios sigue llamando a nuestras vidas. Nos apartamos, nos vamos, pero Dios te sigue buscando. Dios te sigue buscando desde el comienzo. Desde allá del Edén, cuando el hombre pecó, ¿verdad? Y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, dice la Biblia que se hicieron delantares con la hoja de higuera, ¿verdad? Y se escondieron. Cuando sintieron la voz de Dios, que Dios los andaba buscando, dice que se escondieron. Y Dios dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios siempre está buscando al hombre. Dios siempre nos está buscando. Nosotros somos quienes nos vamos, pero Dios siempre está ahí dispuesto a buscar. Él te está buscando, Pablo. Él no ha perdido la fe que tiene en ti. Él cree que tú lo puedes lograr. Él tiene grandes cosas para ti. Simplemente aférrate en el Señor. Aferrémonos cada uno de nosotros en el Señor. El Rey de toda la tierra tiene interés por ti, tiene interés por mí, tiene interés por nosotros. El Creador de todas las cosas se interesa por cada uno de nosotros. Él nos sigue llamando, Él nos sigue buscando, dice la Biblia, ¿verdad? Él tiene un interés en darnos vida, tiene interés en darnos vida eterna. Dice la Biblia que Dios está a la puerta y nos llama. La Biblia muchas veces enfocamos ese versículo, ¿verdad?, para evangelizar, para hablarle a los creyentes. Pero cuando vamos a la Biblia, en Apocalipsis, a quien está golpeando la puerta es a la iglesia. La iglesia estaba alabando al Señor, estaba teniendo un servicio al Señor, pero el Señor estaba afuera. ¿No? Quiera nosotros que no dejemos nunca al Señor afuera. Que le abramos siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Siempre en nuestro corazón esté dispuesto a escucharlo, a hablarlo con Él, a recibirlo, ¿verdad? Dice la Biblia que el que le recibe, ¿verdad?, Él entrará y cenarán todos juntos. Él nos está llamando. Está en nosotros recibirle o no. Si escuchas su llamado, abre la puerta de tu corazón. No dejes pasar la oportunidad. No dejes. Si Dios, tú sientes que es Dios que te está golpeando, que te dice, hijo mío, ¿verdad? Y no estoy hablando de que te despiertes simplemente a las 3 de la mañana a orar y buscar que eso lo puede hacer y bueno,
Despiértate, toma el valor y ora al Señor. Pero en esas veces cuando vos no querés saber nada con el Señor y sabes que ahí está, abrile la puerta de tu corazón. Déjalo ahí, porque quizás si quieres mostrarte algo nuevo, algo diferente, quieres llevarte a otro nivel y a veces uno dice, no, aquí estoy bien. No, entra en el gozo de la presencia del Señor. Metémonos en el río, como dice Ezequiel, de a poquito, ¿verdad? Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, pero hasta que nademos a plenitud en la presencia del Señor. Él quiere entrar en nuestras vidas, ¿saben por qué? Porque Él te ama. Porque Él nos ama. Gracias, Señor. No es el que quiera sirviente, no es el que quiera ahí esclavo. Él nos ama. Él lo que quiere es hijos. Él no quiere esclavos, sino que quiere hijos. Dice la Biblia que Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo, ¿verdad? Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos perdidos en nuestro deleite, en nuestro pecado, ¿verdad? En nuestros deseos de la carne. Andábamos perdidos. Pero aún así y todo, Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros. Dios nos ama tanto que no negó que su Hijo muriera por nosotros. No había otro que pudiera darnos la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, dice, en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, ¿verdad? En su Hijo. Y ese Hijo fue el que Dios mandó para que tú y yo tengamos vida. Nos ama tanto que perdona todas nuestras fallas. ¿Cuántas veces pensamos, pero esto no me lo perdona el Señor, esto ya está, mirá cómo fue mi vida, mirá? Dios te perdona, porque Dios es rico en misericordia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que junta todas nuestras maldades, junta todas nuestras iniquidades aquí al fondo del mar. Es más, y después dice la Biblia que nos perdona y que se olvida de que nos perdonó. O sea, Dios nos ama. Tenemos ese privilegio, tenemos un Dios que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ama tanto, ¿verdad? Que está siempre buscándonos, dispuestos a darnos una nueva oportunidad, queriendo entrar en nuestras vidas. Nunca olvidemos del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Nunca olvides del amor que Dios tiene para con tu vida, para con tu familia. Nunca olvides, ¿verdad? No olvidemos lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Jesús es el gran Rey, es quien gobierna nuestros corazones, es quien sustenta este mundo, ¿verdad? Este mundo que ahora por un tiempito está siendo gobernado por Satanás, pero Él lo sabe que todo va según el plan divino de Dios y que va a ser derrotado. Pero Jesucristo lo venció, ¿verdad? Jesucristo que está con Gloria a nosotros, Dios. dice que es mayor que el que está en el mundo, ¿verdad? Que en Él tenemos la victoria asegurada. El cual Jesucristo aceptó que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre porque Él así lo permite, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Comenzamos esta semana en la que recordamos su entrega, ¿verdad? Su devoción, su pasión. Una semana que hace 2000 años comenzaba con la euforia de la gente, ¿verdad? La euforia del pueblo, de la multitud, de querer proclamar a Jesucristo como el Rey. Pero que al final finalizaba misma, aparentemente tuvo un final triste, porque todos se dieron cuenta, todos lo abuchearon, todos lo negaron. Pero no fue triste, ¿verdad? No fue el final menos feliz, sino que fue el mejor final. Porque ese sacrificio valió que hoy tú y yo estemos acá. Gracias, Señor, aleluya. Su nombre, que hoy tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Ese triunfo, ¿verdad?, fue la victoria más grande que el 5-0 de Peñarol Nacional. Fue la victoria más grande. Ahí, ¿por qué? Porque obedeció la muerte. La muerte no pudo por el Señor Jesucristo. Fue la victoria sobre el pecado. Ahí, la victoria sobre el pecado. Y es mediante esta victoria en la cruz que tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Por eso en este tiempo recordemos, ¿verdad?, y valoremos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No despreciemos el amor de Dios que Dios tiene para nosotros. Valoremos todo. Valoremos que tuvimos la dicha que Él nos encontrara. ¿Sabes cuánta gente anda desesperada buscando al Señor y no se le predica? O porque están en esos lugares, países donde el Evangelio es prohibido, ¿verdad? Y no encuentran esa necesidad que tienen de satisfacer, no encuentran al Señor. Y nosotros acá tenemos la libertad de poder congregarnos a la hora que queramos, o al día que queramos, podemos abrir la Biblia cuando queramos, ¿verdad? Hablar del Señor cuantas veces queramos, ¿verdad? Valoremos esto.
valoremos que nos pudimos encontrar con el Señor. Porque la Biblia nos dice que si hoy partiéramos de este mundo y no hubiésemos encontrado al Señor Jesucristo, nos está esperando una condenación eterna. Pero ahora no nos espera eso, sino que nos espera la morada que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Valoremos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él trajo solución a nuestras vidas. ¿Cómo nos encontrábamos antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo estábamos? Con una vida mal, ¿no? Dice Néstor, mal, arruinada. Pero nos encontramos con Él. ¿Qué pasó? Produjo vida, trajo esperanza, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestras prioridades, ¿verdad? Dejamos, ya no nos gobernaba tanto el pecado, ya comenzamos a hacer lo bueno, comenzamos a cambiar. Nos dio esperanza, nos dio un futuro, a restaurar las cosas. Si bien hay cosas que todavía quedan por solucionar, pero Dios lo va haciendo. A su medido tiempo Dios lo va dando, ¿verdad? Disfrutemos esta semana con los nuestros, con nuestros familiares, claro que sí, pero no olvidemos el verdadero significado. No olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros. Si quieres el viernes comer carne, come tranquilo. Que la conciencia no te acuse, ¿verdad? Come carne tranquilamente. No tenga temor. Si quieres comer pescado porque tu familia es la tradición, come pescado tranquilamente también. No estás pecando por comer pescado, ¿no? Pero no olviden que el verdadero significado es que Cristo entregó su vida ahí en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida eterna, ¿verdad? No olvidemos que a pesar de que Jesús sabía lo que le iba a ocurrir, Él igual decidió ir. Él igual decidió entrar, ¿verdad? Él igual decidió entregar su vida por amor a nosotros. Él afirmó su rostro, tomó valor, coraje y entregó su vida para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Amén? No olvidemos eso, no olvidemos eso en esta semana. La entrada triunfal, no seamos como esa multitud. Que hoy digamos, Jesús, aleluya, gloria a Dios, y mañana, porque el Señor no nos da algo, un caprichito, crucifícalo. Yo ya no quiero hacer más nada con eso de la iglesia. La iglesia la enojamos y ya no tratamos. No vamos a tratar del Señor. No, valoremos al Señor. Valoremos lo que hizo por nuestra vida. Así que pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Y el viernes, esta semana, el jueves, la reunión la pasamos para el viernes, ¿verdad? Vamos a tener un lindo culto celebrando la muerte de Cristo, ese sacrificio, el significado, y vamos a orar para que, así como ese velo se rompió, dice la Biblia en dos, ¿verdad? De arriba hacia abajo, y tenemos libre entrada al trono celestial, ¿verdad? Al lugar santísimo. Vamos a orar para que esta misma presencia del Señor sea descendiendo este viernes en nuestra vida, en nuestro corazón. Vamos a hacer quizás un tiempo, no una vigilia larga, pero un tiempo de vigilia, sí, de orar, de entregar todas nuestras cargas en las manos del Señor, ¿verdad? Porque es un tiempo de milagros. El tiempo también de milagros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy recordamos, Señor, ese domingo de Ramos, como decimos aquí comúnmente, Señor, que recuerda tu entrada triunfal a ir a Jerusalén, Señor, ahí esa entrada triunfal donde todo el mundo extendía sus mantos, ahí para que tú pasaras ahí con el burrito, Señor, colocaba hojas de palmera, ahí te alababa y te bendecía, Señor, Padre. Recordamos esa entrada triunfal, Señor. Esa entrada como rey, Señor, como un rey justo, como dice Zacarías, como un rey humilde, ahí montado, ahí en un asno, en un burrito, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú decidiste entrar a esa ciudad a pesar de que sabías lo que te iba a ocurrir, Señor. Gracias te damos porque gracias a que tú decidiste entrar, a que tú entregaste tu vida, Señor, ahí en la cruz del Calvario, Señor, hoy nosotros tenemos salvación, Señor. Hoy nosotros tenemos esperanza, Padre bueno.
Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a no abandonarte, Padre. Que en este tiempo podamos valorar, Señor, entender, Señor, verdaderamente ese significado. ¿Cuánto costó para que tú y yo, para que nosotros hoy aquí, Señor, tengamos la salvación, Señor? Que no fue fácil, Señor. Costó la sangre de tu Hijo, costó la vida de tu Hijo, Señor. Por eso, Padre, queremos honrarte, Señor, en esta noche. Honrarte con nuestras vidas, Señor, Padre. Honrarte con nuestra familia, con nuestro trabajo, Señor, Padre. Bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que no solamente nos diste vida eterna por salvarnos y por hacernos esclavos, Señor, sino que entendemos en ese sacrificio que tú nos amas, Señor. Padre, que a pesar de que muchas veces te somos infieles, Señor, a ti, que muchas veces te negamos con nuestras actitudes, Señor, tú nos sigues amando, Señor. Tú nos sigues buscando cada día, cada mañana, despertarnos, Señor. Tú nos sigues buscando, tú nos sigues bendiciendo, Señor. Tú nos sigues dando nuevas oportunidades, Señor, abriendo puertas, Padre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tengamos, Señor, una semana bendecida, Señor. Una semana prosperada, Señor Padre, una semana donde podamos ver tus maravillas, Señor. Que sí podamos reflexionar, Señor, en cómo estamos, Señor, con nuestra relación contigo, Padre, pero que podamos ver tu milagro, Señor, en nuestra vida, Padre. Señor, bendice en esta noche a la alegre.